Génesis capítulo 37, verso 6. Vamos a continuar con nuestra serie. Viviendo el propósito de Dios. Y es el tema número 2 de esta serie. El tema de hoy, gavilla. Gavilla. Ahorita lo vamos a entender por qué gavilla. Génesis 37, versículo 6. Y él les dijo: oíd otro sueño, ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos y en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba derecho, y vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿O señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Una de las cosas que surge, hermanos, cuando hay un sueño es: ¿por qué soñé eso? Me imagino que tú has tenido diferentes tipos de sueños. Y recuerda que los sueños, hermanos, son los últimos 2-3 minutos de tu sueño. O sea, no, tú crees que soñaste todo eso en toda la noche, pero no es verdad. Ahora, una de las preguntas que empieza a surgir es: ¿por qué soñó una gavilla? En el caso, hermanos, del Antiguo Testamento, Dios utilizaba esos medios. ¿Okay? Dios utilizaba esos medios para comunicar su voluntad y comunicar su plan. ¿Qué sucede en el día de hoy? En el día de hoy no funciona de esa manera. Si tú soñaste que se te caían los dientes, porque eso es típico, pues me sigas en internet, ¿qué significa que se me hayan caído los dientes? Y ya muchos te dicen: significa que tienes temor a algo. ¿Y qué significa que haya hecho novio con un toro? Significa que vas a recibir una gran sorpresa. Esas cosas, hermanos, déjenlas de lado. Eso no es verdad. Ahora, hay algunas excepciones, pero no es la regla. Hay algunas excepciones, pero no es la regla. O sea, hay a veces, no sé si te ha pasado un déjà vu. ¿Sabes qué es eso? Que piensas que hay cosas que ya viviste. A mí me ha pasado varias veces que paso por un lugar y veo cierta música y cierto programa, digo: esto ya lo viví, ya lo vi, ¿qué sucede? Pero no significa eso, hermanos, que no, entonces como tú sueñas mucho, tú eres, no sé, San Pancho soñador. No. La manera de comunicarse Dios en el Antiguo Testamento era de una manera y era a veces por sueños. Pero no significa que hoy así sea. ¿Puedes soñar? Sí, y puede ser por varias razones. Porque cenaste mucho, porque tienes una preocupación, porque al momento de dormir leíste algo y se te vino eso a la mente, porque viviste una tragedia y a lo mejor eso también se te quedó en la mente y sueñas algo parecido. No lo sabemos, hay muchas cosas, muchas razones por las que sueñas. Entonces, en el caso de José sí tiene un porqué. En el caso de José sí. Entonces no nos vamos a meter en el punto de que si soñaste es esto y el otro. No. Vamos a meternos en el punto de por qué soñó eso. ¿Te has preguntado por qué Faraón soñó con vacas? ¿Por qué no soñó con borregos? ¿O con chivos? ¿Por qué no soñó con eso? ¿Por qué específicamente con vacas? Eso tiene un porqué, específicamente. Pero no vamos a entrar en ese punto ahí. Vamos a entrar aquí en este. Pregunta: ¿sabía José la meta de Dios para su vida? Sí, con ese sueño lo sabía. ¿Cuál era? Ser rey, ¿no? Porque mi manojo estaba derecho y el de ustedes se inclinaba al mío. Entonces quiere decir que yo, ¿qué? Yo voy a estar por encima de ustedes. Bueno. Y es interesante, hermanos, porque esta meta también es para nosotros. Apocalipsis 3:19, vamos a ver ahí. Apocalipsis 3:19. Esto sí no es un sueño, hermanos. Esto es algo que Dios dijo que va a suceder, que tú y yo vamos a reinar. Pero hay una condición.
hay una condición. O sea, sí vamos a reinar, vamos a tener autoridad, pero hay una condición. Dice ahí, 3:19 de Apocalipsis: yo reprendo y castigo a los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. ¿Para qué te sientes en un trono? Para reinar. Entonces te das cuenta que lo mismo que soñó José es una promesa que Dios también nos hace a nosotros. Vamos a reinar, pero si vencemos. Así como yo he vencido y me he sentado en mi trono con mi Padre. El que tiene oídos, es decir, el que entienda esto, entiéndalo bien, grábeselo. Eso significa el que tiene oídos para oír, oiga. Aquí la palabra interesante es vencer. La palabra venciere viene de una palabra griega nikao, que significa subyugar. Subyugar. Tener la victoria sobre algo. La pregunta es, ¿vencer qué? ¿Vencer qué? O sea, ok, yo quiero reinar, ¿qué tengo que vencer? En el caso del contexto aquí, el contexto es una iglesia tibia. La tibieza, hermanos, la tibieza tiene que ver con la falta de compromiso con Dios. Eso es la tibieza. Es una apostasía marcada, que solamente aceptas lo que te conviene, pero lo que no, lo desecho. Hermanos, ese es un gran problema del día de hoy, de la iglesia. O sea, tenemos un Dios a nuestra manera. O sea, lo que me gusta de Dios, eso sí lo acepto. O sea, sí, que yo quiero reinar, obviamente que sí. Sí. Pero que deje mi vida, que estoy viviendo, no, eso no. Eso no me gusta. Ah, bueno. ¿Qué tenía que vencer la iglesia de la Odisea? El pensamiento del mundo. Hermanos, ese es el peligro del día de hoy más grande de la iglesia. Los pensamientos y cómo vivir el cristianismo, según el mundo piensa, se ha metido a la iglesia. Y piensas que puedes llevar una doble vida. Una vida donde vienes el domingo acá, escuchas toda la cosa, y tu vida en la escuela, tu vida en tu trabajo, tu vida con tus amigos. Tú piensas que puedes llevar a la vida así. Hay muchos que piensan así. ¿Y sabes de dónde sacaron ese pensamiento? Del mundo. Porque el mundo así es, ¿no? El mundo que vive su vida con su esposa y con su amante. Lleva una doble vida. El mundo que lleva una vida con sus hijos y con sus otros hijos. Lleva una doble vida. Eso es un pensamiento del mundo. Y lo triste es que ese pensamiento se ha metido a la iglesia. Y pensamos que podemos ser cristianos aquí y mundanos allá. Eso es tibieza. Y eso es lo que debemos vencer, hermanos. Ojo, no estoy diciendo que seas perfecto. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que tengas compromiso con Dios. Si dijiste que vas a seguir a Dios, ¿dónde lo vas a seguir? Siempre. Donde te encuentres. Debes de ser recto. Debes ser un hombre, una mujer, que la prioridad debe ser Dios. Óyelo bien. La prioridad debe ser Dios. Yo sé que tienes tus hijos, tu familia, tu esposa. Eso es secundario. Eso te complementa nada más. No es tu vida. Tu vida es Dios. Lo demás, ¿qué? Te complementa nada más. A ver, te voy a hacer una pregunta. ¿Por qué fue hecha la mujer? Y no me digan que porque Dios tuvo una mejor idea, ¿eh? Dice la palabra que la mujer fue hecha por causa del hombre. O sea, hubo una necesidad en el hombre. ¿Cuál? No es bueno que el hombre esté solo. Le haré. Por eso surgió la mujer. Entonces, el hombre, hermanos, la mayoría, el 99% de los hombres requieren una mujer. Se requieren una esposa. O sea, ese es el plan de Dios casi para todos los hombres. Casi para todos, ¿ok? No estoy diciendo que todos, casi para todos. Pero ¿qué va a hacer la mujer? El complemento. No la vida. La vida es Cristo. Todo lo demás que rodea, tus hijos, tu familia,
tu trabajo, tu dinero, tu coche, tu casa, todo eso hace que complemente tu vida, pero no es tu vida. Eso entiéndelo muy bien. Porque si tú pones en tu vida algo que usurpe eso, eres un idólatra. Y te vas a ir. Cuando Dios te quite eso, te vas a ir. Porque eso no debe ser tu vida. Complementa tu vida. ¿Ok? Entonces, el verdadero peligro de la iglesia está dentro de ella. Ya no nos preocupamos tanto por los de afuera, los que se meten con sus rollos, con sus pensamientos del mundo. En la actualidad, hermanos, experimentamos la peor crisis de la cristiandad. Desde el tiempo de la Reforma, con Martín Lutero, hace 500 años. Se han metido pensamientos mundanos que han acaparado la iglesia. Y no solo eso, las familias, se ve hoy mucho en que hoy hay muchos niños espirituales, muchos niños. O sea, hermanos, la madurez no viene por los años en la iglesia. La madurez viene por tu comunión con Dios. De ahí viene la madurez. O sea, puede ser un hombre o una mujer de 1 año en la iglesia, 2 años en la iglesia y ser maduro, espiritualmente hablando. O puede ser de 20 años y ser un niño. No hay compromiso, no hay sacrificio, no hay crecimiento. Eso es la iglesia de hoy. En la iglesia está aumentando la anarquía. ¿Sabes qué es eso? Rebelarse a la autoridad. Las buenas ordenanzas de Dios ahora son cuestionadas, cuando antes era la regla. Ahora son cuestionadas de si es bueno o no. Quien vive en la palabra de Dios se convierte cada vez en un marginado. Es más, en un fundamentalista. O sea, cuando tú quieres vivir rectamente en la palabra de Dios, amigos, pocos, hermano, en serio. Conocidos sí, muchos, pero amigos de verdad, pocos, que de verdad quieran seguir a Dios como tú. Otros dentro de la iglesia piensan que la iglesia debe adaptarse al tiempo que vive. Es decir, la iglesia no debe ser anticuada. Y empezamos a oír pensamientos como que la música debe cambiar, hay que meter mariachi cristiano, reggaetón cristiano, las prédicas no, 1 hora, 50 minutos, no, ¿cómo crees? 20 minutos por mucho, porque si no se aburren. No, en las reuniones juveniles hay que meter cámaras de humo, luces, más juegos que prédica, porque si no se nos aburren, se nos van. Hablamos de que ya ahora las discos son dentro de la iglesia, discos cristianas, para que no se oiga tan feo. Hoy a los jóvenes no se les prohíbe nada más se les dice, ten cuidado. Pero llega el joven y, ¿puedo beber una cervecita? No, sí, no hay problema. Dios conoce tu corazón. Dios conoce tu corazón. Oiga, pastor, ¿puedo tener una novia de Filistea? Sí. Nada más ora, te vamos a ayudar a orar por ella para que se convierta. En rana se va a convertir. O no sé, te va a convertir a ti. Conviértete tú primero, porque ese pensamiento no sé dónde lo sacaste. Pero te das cuenta, o sea, los padres y aún la autoridad eclesiástica, o sea, los pastores, ya no reprendemos. Simplemente decimos, bueno, ya decidió eso. Bueno, pues ya no podemos hacer nada. Diosito, cúbrelo. ¿Piensas que eso es así? Es que, ¿qué quiere que haga, pastor? ¿Qué quiere que haga? No puedo hacer nada. No, sí puedes. Lo que pasa es que te voy a decir la palabra que tienes: cobardía. Porque sabes que si haces lo que Dios te manda, va a surgir algo que a ti no te va a gustar. Hermanos, esto es lo que debemos vencer. Es difícil escaparse de estos poderes. Muy fácilmente nos dejamos seducir. En 2 Timoteo 3:2 dice esto. 2 Timoteo 3:2. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Hermanos, hoy en la iglesia hay un amor que se ha degradado tanto.
Existe un amor pervertido. El mismo amor es frío y distorsionado. Es el amor a sí mismo, a uno mismo. O sea, yo me amo a mí mismo. Se llama egoísmo. Donde la persona es su propio Dios. Y quiere imponerse a sí misma. ¿Te das cuenta? Eso es lo que hay en la iglesia. Y ponen, si yo amo esto es porque Dios me lo puso, porque Dios es amor. Estamos viendo que hay el amor al dinero, el amor a los placeres. Está ahí, dentro de la iglesia. Muchas veces, hermanos, somos jactanciosos, con boca grande y dichos tremendos, pero nuestras acciones son de mucha tibieza. Dentro de la iglesia hay discusiones y tensiones entre las generaciones. Hijos desobedientes a los padres, desagradecidos, sin escrúpulos, pero también insensibles, sin sentimientos ni corazón. Es una generación impía, la verdad. Hermanos, hay muchas cosas que ahora yo veo de los jóvenes que en mis tiempos tal vez se daba, pero no era tan marcado. Hoy el joven le habla de tú por tú al padre. Ya no hay respeto. Y piensan que nunca hizo nada por ellos. Pues yo te pregunto, ¿quién vio por ti cuando eras bebé? ¿La cigüeña? ¿Tus amigos de parranda vieron por ti? ¿Te das cuenta de la falta de sabiduría que tienes? Pero eso habla de insensibilidad. Jóvenes que aborrecen a los que hacen lo bueno, los aborrecen. Así pasa. Y todas estas expresiones, hermanos, son hoy en día títulos de honor en nuestra sociedad. O sea, hoy un joven que se rebela y que hace cosas contra los padres, el mundo lo alaba. No, eres bien sagaz. No, ¿quién como tú? No, hombre, yo quisiera ser como tú. Pero el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hermanos, esto es lo que tenemos que vencer. Te voy a decir algo, tú eres carne. El que quiera estar firme, mire que no caiga. Tú eres carne, tienes debilidades. Por eso cuando me dicen, no, es que yo con Cristo hasta el final. Pues grábate bien eso, porque aléjate de Cristo y vas a ver cómo después puedes decir, ¿dónde está Dios? Eso es lo que tienes que vencer, hermano. El que venciere, reinará con Cristo. ¿Te das cuenta de todo lo que tenemos que vencer? Todas esas corrientes del mundo, todo lo que ves en el Facebook, todo lo que ves en el Twitter, todo lo que ves en Instagram, todo lo que ves en la televisión, todo lo que ves en el Internet, tienes que vencerlo. ¿Te das cuenta de la gran lucha que tenemos? Hermanos, no ignoremos eso. Tenemos una gran lucha que tenemos que vencer si quieres reinar. Entonces, ¿sabemos la meta de Dios para nosotros? Sí. ¿Cuál? Al que venciere, va a reinar. ¿Verdad? Esa es la meta. ¿José sabía su meta? Sí. Pero pregunta, ¿tenía el carácter para reinar José? No. ¿Por qué? Porque él era el menor de todos. Sin experiencia. Alguien inferior. ¿Cómo es posible que él dijera que sería rey sobre ellos si ni casado era? Hermanos, antes de ser un manojo, ¿de dónde sale la mata del trigo? De una semilla. Bueno, hermanos, para que una semilla sea trigo, tiene que pasar un proceso. ¿Sabes cómo se le llama? Morir. ¿Quieres ser un hombre o una mujer madura? En Cristo. Te voy a decir algo que tienes que hacer. Morir a ti mismo. Morir a ti mismo. Eso ya no gustó. Levítico 23:10. Vamos a ver esta parte de la gavilla, del manojo, hermanos. La gavilla o el manojo, hermanos, es figura de Cristo.
Y lo vamos a entender ahora por qué José soñó una gavilla. ¿Por qué soñó eso? Tiene un porqué. Te lo voy a explicar. Levítico 23:10. Pues hermanos, ¿quieres ser una gavilla? ¿Quieres ser alguien que esté firme, con un carácter firme de tal manera que otros se inclinen ante ti? Y me refiero a inclinarse ante ti, es que vayan contigo y te pidan consejo, vayan contigo y pidan de ti sabiduría. ¿Sabes la manera de lograr eso? Morir. Morir. Ayer me enteré de un hombre que decía, es que yo me voy de la iglesia porque Dios me llamó a ser pastor. Y usted me es estorbo para mi llamado. Ahí ves a la semillita queriendo ser gavilla. ¿Tú piensas que Dios, que si Dios te llama a cierta parte, va a permitir que te rebeles? ¿Tú piensas que ese es el carácter de una gavilla? Así de que, Faraón, Dios me llamó a ser rey, así que quítate. ¿Te imaginas a José haciendo eso? Seguiría siendo semilla. (23:10) de Levítico. Habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia. Es decir, lo primero, es como lo primero que voy a cosechar de la tierra prometida, eso le voy a traer a Dios. La primicia, o sea, es lo primero que sacaste de todo lo que vas a cosechar. Bueno. En Corintios dice que Cristo es las primicias de los que durmieron. O sea, Jesucristo es el primero que resucitó para nunca más morir. Él es las primicias. Bueno. Seguimos adelante. Levítico 23:10 y 11. Traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. Al día siguiente, ¿qué día sería ese? El día domingo, porque el día de reposo es el sábado. Pregunta, ¿qué día resucitó Cristo? El domingo. ¿Te das cuenta cómo es la gavilla? Un día después del reposo. Y 50 días después del día de reposo, así 50 días después, ¿sabes qué viene? Pentecostés. ¿Y qué sucedió en Pentecostés? Cuando vino el Espíritu Santo. ¿Sabes qué quiere decir eso? Hechos 2 es el fruto que da la semilla. O sea, Cristo murió 50 días antes. Fue sembrado. Murió como una semilla. ¿Cuándo se dio el fruto? 50 días después. Y ahí ya era Cristo una gavilla. Ya no era una semilla. Entonces, sigue diciendo, versículo 15 de Levítico. Y contarás desde el día que sigue del día de reposo hasta el día en que ofreceréis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis, ¿qué? 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano. Ya no es la gavilla, sino es el grano, el fruto. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán las 2 décimas de la efa de flor de harina cocidas con levadura como primicias para Jehová. Lo que está diciendo aquí el Señor es que después de 50 días traerán el fruto de la semilla primera y eso se verá reflejado en 2 panes. ¿Y sabes qué significan esos 2 panes? Que de 2 pueblos hizo uno. ¿Cuáles 2 pueblos? Judíos y gentil, 2 panes. Es el fruto de la aflicción ¿de quién? De Jesucristo. Eso es Pentecostés. Por eso Pentecostés no se va a volver a repetir. Porque Pentecostés, hermanos, es el reflejo del fruto de la aflicción de Jesús. Si dijéramos que va a venir otro Pentecostés, es porque Jesús volvería a morir para que dé nuevo fruto. Pero eso pasó una vez y para siempre. Entonces, retomando, ya te enseñé esta parte. La gavilla es un conjunto de cebada.
Es un manojo. Pero para que sea cebada, primero tuvo que ser una semilla. Y esa semilla tuvo que sembrarse y después ¿qué? Germinar. Es decir, morir, dejar de ser semilla, para después convertirse en una cebada que dé ¿qué? Fruto. Que dé fruto. Entonces, cuando tú inicias tu caminar cristiano, ¿qué eres? Una semilla. ¿Dios tiene un plan para ti? Sí. Pero ese plan incluye que tienes que morir. ¿Quieres fruto? ¿Quieres una bendición de Dios? ¿Quieres que Dios haga eso que tanto deseas en tu corazón? Tienes que morir primero, para que haya fruto. Entonces retomamos. Génesis 37:6. Y les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que estábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho. Esas dos frases son interesantes. Se levantaba y estaba derecho. Eso, hermanos, nos habla de carácter. Habla de un José donde Jesús ya había sido formado. De eso habla, de que se paraba y estaba derecho. Entonces, hermanos, muchos de nosotros somos apenas semillitas, que necesitamos ser formados en gavillas. Pero para eso hay que morir. Jesucristo dijo esto, Juan 12:23. Dice esto, vamos a ver ese versículo, Juan 12:23, con respecto a esto. Entonces, Dios nos está formando, hermanos, para que estés derecho, y eso habla de carácter. Habla de carácter. Que nada te mueva de tu pensar de seguir a Dios, de tu pensar de seguir. Tienes que estar derecho, derecho. O sea, sí, puedes tener debilidades y lo que tú quieras, pero con respecto a Dios, tienes que estar firme. De que aquí yo sigo a Dios. No, es que yo no quiero. Bueno, tú no querrás, pero yo sí, yo sigo aquí. Hermanos, ¿sabes a quién hace falta mucho esto? A los padres, o en este caso a los varones. O sea, varones, muchas veces vas a tener la oposición a veces de tu esposa. Es triste, hermanos, pero a veces la esposa es la que está más firme que incluso el mismo varón, cuando debería ser al revés. La cabeza debería estar firme diciendo: no, yo con Dios. Oye, esposo, pero es que ahí no me gusta, ahí esto, allá el otro. Mira, esposa, no vamos allá porque te guste, sino porque Dios me ha dicho que ahí debemos estar y tenemos que permanecer. ¿Que se te van a oponer tus hijos? Sí. ¿Se te va a oponer tu familia? También. Pero tienes que estar firme. Eso es carácter, hermanos. Tener carácter para saber lo que te conviene. Dice ahí: Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra, ¿y qué? Y muere, ¿qué? Queda solo. O sea, no hay ningún provecho, hermanos. No hay ningún impacto. O sea, si tú tratas de hacer las cosas en tus fuerzas, vas a ver que todo va a empeorar. Porque no hay impacto cuando no mueres. Tienes que morir para que haya fruto, dice. Pero si muere, ¿qué? Lleva mucho fruto. Y Jesús da la explicación. El que ama su vida, la perderá. Significa, tú amas ciertas cosas. Yo no sé. Por decir, tú puedes amar mucho tu coche. O tú puedes amar mucho tu casa. ¿Qué harías si uno de los tantos temblores se cayera? Entonces ahorita pues, nada, cosas son cosas. Bueno, pues obviamente porque ahorita no sucede. Pero ¿qué pasaría si sucediera? Darías gracias a Dios y dirías: oye, Señor, bueno, yo sé que si esto pasó, pues bueno, tú me puedes dar otra cosa.
Pero hay gente que ama mucho su vida. Y tanto la ama que está dispuesta a abandonar a Dios por su vida. Tanto la ama. Ese no es digno. Esa es una semillita que no quiere morir. Todo aquel que ama su vida, ¿qué? La perderá. Y el que aborrece su vida, o sea, aquí aborrecer no significa que, la vida no vale nada, como León, Guanajuato. No. Aquí aborrecer significa tener en menor estima. Cuando dice, el que no aborrece padre o madre, ahí está, pastor, por eso los odio. Porque dice allí que los aborrezca. No quiere decir eso. Quiere decir que los tengas en menor estima. O sea, ellos no pueden estar por encima de Dios. No. Dios es lo máximo, la prioridad en mi vida. Mis padres complementan mi vida. Pero si tus padres te dicen, no, pues ahora dejas de ir a la iglesia, no te quiero ver con tu Biblia y quiero que vayas a misita. ¿Qué vas a hacer? Con respeto le dices, papá, mira, yo te respeto, tú sabes que yo te amo, pero eso no lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque Cristo es mi vida. Por eso no lo puedo hacer. O sea, no es que, no, entonces me estás desobedeciendo. ¿Dónde está la palabra? Honrarás a tu padre y a tu madre. Sí, papá, sí lo dice. Pero también dice que es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Con respecto a Dios, todo en su contexto, con respecto a Dios. Pero dice, el joven, con las cosas de Dios, ahí bien sumiso. El papá me dice que no vaya a la iglesia, no voy. Pero tu papá te dice, no vayas a tal evento que están ahí bebiendo. Más vale pedir perdón. Para las cosas de Dios hay bien rectos, bien sumisos. Pero para las cosas del mundo, ya después veré qué le digo. ¿Te das cuenta cómo todo está distorsionado en la mente? Todo está distorsionado en la mente. Pero eres cristiano. El que ama su vida la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, ¿qué? Para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre, ¿qué? ¿Eso pasó con José? Sí. ¿Lo honró o no? ¿Quieres que Dios te honre? Tienes que morir. Tienes que morir. Hermanos, el discipulado de Jesús es el camino con menos problemas, pero no es en ningún modo un camino barato. Por eso está el instituto. ¿Sabes cuál es el problema del instituto? No es tanto que vengas, o sea, de venir vienes. El punto es pagar el precio. Porque quién sabe qué pasa, pero ya te dices, no, ahora sí me voy a meter al instituto, ya voy a estudiar. Y muchas cosas se empiezan a atravesar. Muchas cosas. Hasta ofertas de trabajo que antes no tenías, te salen. Pero ¿sabes qué? Resulta que estorban tu discipulado. Ese es el punto. O sea, el discipulado de Jesús es un camino no tan problemático, pero no es un camino barato. Hay muchas cosas que debemos sacrificar. Ahora comprendemos algo más. ¿Por qué los hermanos de José y los hermanos de Jesús los rechazaron? O sea, ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿Cuál era el punto allí? ¿Por qué lo rechazaban? No era por ser rey, hermanos, sino el carácter. Eso es lo que fastidia a la gente. ¿Sabes qué? El carácter. Es lo que la gente no soporta. Ay, es que tú te crees mucho. Ay, como si tú no te equivocaras. Por eso la gente te rechaza. El carácter. Ay, papá, es que se me hace que tú eres un fanático de la iglesia. O sea, ya estoy harto de ti. O sea, en los alimentos hay que orar. Te levantas, hay que orar. Te acuestas, hay que orar. Que a tal hora hay que leer la Biblia. O sea, ya estoy harto. ¿Qué le fastidia a tu hijo? ¿La Biblia en sí? No, tu carácter recto.
Le fastidia eso, tu carácter. Que tengas como a Dios como la prioridad, eso fastidia. No tanto que tú seas el padre, eso no le fastidia. Le fastidia tu carácter. Por eso a la gente no le gusta ese tipo de personas. Por eso la gente rechazó a Jesús. O sea, ¿por qué rechazó a Jesús? Si los sanaba, los alimentaba, hacía muchos milagros, los consolaba, traían muchos enfermos y nada más les tocaba y sanaban. ¿Por qué lo rechazaron entonces? Porque cuando se trataba del pecado, los confrontaba. Por eso lo rechazaron a Jesús, por el carácter que tenía. ¿Qué decían los fariseos? ¿Por qué su maestro come y bebe con pecadores y prostitutas? Rechazaban el carácter misericordioso de Jesús. No tanto que él fuera el maestro, eso no les afectaba. Les afectaba que se juntara más bien con los pecadores que con los religiosos. Eso les afectaba, el carácter, hermanos. Pues obviamente, si tú eres una mujer, un hombre recto, que tú le dices, no, ¿sabes qué? Mira, en mi casa estas son las reglas, ¿qué le va a afectar? ¿Que tú seas el papá? Tu carácter. Eso les afecta y por eso se rebelan. ¿Por qué vendieron entonces a José? Lo veíamos, ¿no? La semana pasada. Lo despreciaban. Es decir, hacían burla de él. Mi papá y yo hablando decíamos, imagínate cuando llegó a ver a sus hermanos, José. ¿No? ¿Te imaginas a los hermanos cómo hablaban? O sea, no le decían paz a ti. Yo digo que llegaba y le decían, cállate que ahí viene, nos va a contar otro sueño. O el que sueña muchos. Así que yo me imagino, ¿no? José, ¿no soñaste algo conmigo? Porque pues, dices que sueñas, ¿no? Eso es desprecio. ¿Por qué lo despreciaban a José? ¿Porque había soñado que sería el rey? El carácter que tenía. Eso es lo que la gente desprecia. Entonces, hermanos, en este proceso de morir hay 6 cosas decisivas que pasa con el grano para hacer gavilla. Vamos a ver estas 6 cosas. Número 1. El grano duro debe ser muerto. ¿Qué nos enseña esto? Que hay muchos que tienen un corazón duro y Dios los tiene que ablandar. O sea, si tú quieres que Dios te honre, una de las cosas que Dios va a quitar de ti es que dejes de confiar en ti mismo. Te va a dar un corazón compasivo, un corazón misericordioso. Porque, hermanos, eso no lo traemos de fábrica. Lo que traemos de fábrica es esto. La Biblia nos dice, nadie es justo, nadie entiende nada, ni quiere buscar a Dios. Todos se han alejado de Él, todos se han vuelto malos. Nadie, absolutamente nadie quiere hacer lo bueno. Solo dicen cosas malas, solo saben decir mentiras. Hacen tanto daño con sus palabras como una serpiente con su veneno. Hablan con amargura y maldicen a la gente. Fácilmente se enojan y matan a cualquiera. A donde quiera que van, todo lo destruyen y dejan destrozado todo. No saben vivir en paz ni respetan a Dios. Eso es Romanos capítulo 3, versículos del 10 al 18. Te lo leí en lenguaje actual. Ese es el corazón del ser humano. Ahí te respondes la pregunta, ¿por qué? A ver, ¿por qué donde hay así un baile, termina todo el baile? ¿Y qué es lo que encuentras ahí? Cerros de basura. ¿Por qué el nombre es así? ¿Por qué? O sea, ¿qué? Ya te divertiste. Yo no me opongo a eso, ya te divertiste. Pero ¿por qué dejas todos tus botes allí de cerveza,
todos tus empaques de gancitos y todo lo que te comiste, ¿por qué lo dejan allí? Eso ocurre que si en ese momento llueve, las coladeras se tapan, y si se tapan, hay inundaciones. ¿Por qué el hombre es así? Porque tiene un corazón duro. Tiene un corazón duro. A donde van, todo lo destruyen. ¿Sabes quién hace eso? De que ir a una región agotan los recursos y se van a otro lado. El virus. Cuando tú tienes un virus en una computadora, las computadoras se dividen en sectores. Cuando te entra un virus, no te destruye toda la computadora, te destruye un sector. Y cuando ya destruyó allí, se va a otro. ¿Sabes quién es así? El hombre. Ya destruyó un matrimonio y ahí va por el segundo. Y ya destruyó ese segundo y va por el tercero. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué somos así? ¿Por qué? Porque hay un corazón duro. Es un grano duro que debe ser ablandado. Hermanos, por eso, para ser gavillas, debemos ser más como Jesús y tenemos que morir. Dejar de ser una semilla dura, insensible, con un amor torcido, egoísta, que solo se goza en la maldad, mentirosos, desleales. Hermanos, no es un buen carácter para ser rey. Necesitamos que morir. Morir. Segunda etapa del grano. El grano cambia y se expande en la muerte. Es decir, se abre. El grano cambia y se expande en la muerte. Cuando el hombre le entrega su vida a Jesús, hay una transformación. Comienza a ver con asombro cuántas posibilidades ilimitadas Dios tiene para él. Pero solo sucede cuando crees el Evangelio. O sea, lo que el hombre dice que no tiene solución y que todo te dicen, ya divórciate, ya échalo a la basura. Cuando crees en Cristo y crees el Evangelio, te empiezas a dar cuenta que sí hay un remedio. Que sí puede haber una restauración en Dios. Mueres, cambias y te expandes. Empiezas a ver cosas espiritualmente que antes no veías. Y con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. Vivir para Cristo, hermanos, implica que mis deseos personales tienen que morir. Hermanos, Cristo hizo muchos milagros, muchas señales, pero ¿hasta cuándo tuvo eficacia su ministerio? Hasta la cruz del Calvario. Tuvo que morir para que así diera mucho fruto. Hermano, ¿quieres que cosas ocurran? ¿Quieres dar fruto de verdad? Tienes que morir. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:14 y 15. Hermanos, nuestras vidas solamente van a tener impacto cuando muramos a nuestros deseos personales. Ahí es donde nuestra vida va a tener impacto. Número 3. El grano, la tercera etapa es que el grano cambia a algo blando y comestible. ¿Qué quiere decir? Que llegas a ser una persona agradable. O sea, de una persona que solamente hablaba necedades, te conviertes en una persona que habla sabiduría. Proverbios 16:23 dice esto. Proverbios 16:23. El corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. Lenguaje actual. Quien piensa bien las cosas se fija bien en lo que dice,
Quien se fija en lo que dice, convence mejor. Habla de que Dios da gracia a su hablar, a su pensar y a su andar y a su actuar. Y eso fue precisamente lo que pasó con José. ¿Por qué siempre hallaba gracia con el carcelero, con Potifar y aún con Faraón? ¿Por qué? ¿Porque era muy guapo? No, hermanos, yo le decía a los jóvenes que ayer leí, eso es impresionante, pero hay una cafetería en Jerusalén que te descuentan 25% de descuento si pides el café, por favor. Dices, ay, pues eso es fácil. No, el punto es este. ¿Hasta dónde se ha degradado tanto los valores que ya los hombres no dicen por favor? Hoy pensamos que no lo merecemos, ¿no? O sea, ¿tú piensas que mereces que Dios te dé de comer? ¿Tú piensas eso? ¿Piensas que es deber de tu mamá que te cocine? ¿Sabes de quién es ayuda idónea? ¿De tu mamá? De tu papá, no tuya. ¿Pero dónde sacaste ese pensamiento? Del mundo. Del mundo lo sacaste. De Dios no. Bueno, te voy a poner un ejemplo. Isaac, ¿a quién le pidió que le cocinara? ¿A quién le pidió? A su hijo, Esaú. Le dijo, hazme de tu casa para que yo te bendiga. ¿Por qué si tenía esposa? Era un símbolo de respeto. No, o sea, ahora les dices, hija, hazme unos huevos fritos. ¿Por qué? Háztelos tú. No, pastor, yo no le digo así. Yo digo que tiene manos. Mira. ¿Por qué José entonces halló gracia ante Potifar? Porque pensaba, andaba bien, o sea, andaba en el sentido de que quería agradar a Dios y a su amo. Hablaba con gracia, con respeto, con respeto. Ah, pero él es quien, no, con respeto. Será lo que sea, pero si es tu autoridad, con respeto, eso te va a dar gracia. Por eso José, cuando llegó con Faraón, dijeron, ¿dónde hallaremos otro joven como este? ¿Te das cuenta cómo si mueres a ti mismo, Dios te va a honrar? Romanos 12:2, lenguaje actual. No vivan ya como vive el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere. Es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. ¿Te imaginas a un José saliendo de la cárcel amargado? Que se presenta ante Faraón y dice, y llega y le dice, José, soñé con 10 vacas gordas y 10 vacas flacas. Luego 7 vacas gordas y 7 vacas flacas. ¿Qué significa? Pues yo qué sé. Es su problema, Faraón. ¿Qué le hubiera dicho Faraón? Regrésenlo. ¿Te das cuenta que a veces perdemos muchas bendiciones no porque no tengas la capacidad, sino porque no tienes la gracia? Que tú, jovencito, te pierdes muchos permisos y la confianza de tus padres por falta de gracia. No porque seas el más malo de los hijos, sino por falta de gracia, porque no quieres morir a ti mismo. Quieres que tu yo prevalezca. A ver quién puede más, si ella o yo. Ya no vivan como vive el mundo. Eso es lo que piensa el mundo. Tú no eres del mundo. Tú no eres del mundo, ya muere a eso. Tienes que morir.
Número 4, el grano pierde su dureza. Es el cuarto proceso. El grano pierde su dureza. Es decir, empieza a depender de Dios. Empieza a encomendarse a Dios y a querer hacer la voluntad de Dios. Toda crítica, toda vanagloria es quitada. Y hermanos, esa habla de que ahora se humilla y acepta lo que Dios le da. Por eso vives contento. ¿Por qué? Porque aceptas lo que Dios te da. Señor, esto yo no lo pedí. O sea, hermanos, hay cosas que Dios te va a dar, que tú ni siquiera has orado por ellas. Pero Dios te la da porque Él así quiere dártelas. A lo mejor tú ni las pediste. O a lo mejor sí las pedías hace 2, 3 años. Pero ahora ya no es tu pedimento, ahora te enfocas en... y Dios te las da. Órale, tómalo. Tú dices, Señor, no lo merezco. No, no te lo estoy dando porque lo merezcas, sino porque yo quiero dártelo. ¿Te das cuenta? Ya la dureza hace que sepas que nada que lo que tienes te lo mereces, sino es la gracia de Dios. Por eso dice, el que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. O sea, sabes que aún tu esposa es un regalo de Dios a tu vida. Porque hermanos, los que tienen esposa ya no quieren tener, y los que no tienen, quieren. Los que no tienen hijos, quieren tener, y los que tienen hijos, no quisieran. Tienes que ver que lo que tienes es una gracia de Dios. Hermanos, poder envejecer con alguien a tu lado es una gracia de Dios. Es una gracia de Dios que si tú eres muy egoísta, no lo vas a ver. Número 5, para irnos por la parte final. Número 5, el grano echa raíces. ¿Hacia dónde? Hacia abajo. Dices, ay, pastor, es lógico. Bueno, te lo voy a explicar porque digo hacia abajo. El grano echa raíces hacia abajo. Hermanos, el grano dentro de la tierra recibe 2 cosas: minerales y humedad. Minerales y humedad. Eso habla de 2 cosas que tú necesitas para echar raíces: oración y lectura. Oración y lectura para que tú eches raíces. Una de las cosas que viene a alguien recién convertido es hambre. Tiene hambre espiritual. Quiere conocer, quiere que le enseñen, quiere saber más. Eso es que está echando raíces. Está echando raíces. Hay descanso interior, tu conciencia es renovada, amas ahora las cosas celestiales y todo lo que antes disfrutabas de la vida pasajera ahora no tienen sentido para ti. O sea, no quiere decir que ya no vas al cine y todo eso, no, sí, pero ya no es la satisfacción que antes tenías de que, wow, no, yo fui a la premier y, ay, no, me sentí soñada, no. Ahora tú dices, sí fui a la premier, pero bueno, es una película, ya. Le das el valor que tiene. Pero cuando descubres un misterio de la Biblia y lo entiendes, te gozas en Dios. Cuando descubres la voluntad de Dios para ti, te gozas en Dios. Mateo 16:24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay muchos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Número 6, y terminamos con este punto. Del grano que brota, un tallo verde. Ya no es grano, ahora ya es una matita. Ya no es grano, murió. Ahora nació otra cosa para dar fruto.
Hermanos, esto ocurre en el silencio. Parece que no pasa nada, pero si estás muriendo a ti mismo, pasa. Muchos pueden ver a personas que tienen un carácter firme, con firmes convicciones y un entendimiento de la palabra muy grande. Pero hermanos, para llegar allí hay que morir. O sea, cuando ves a un hombre que está bien firme, que sabe mucho de la Biblia, es que es un hombre que ha muerto a muchas cosas por conocer a Cristo. No hay duda, hermanos, de que una vida donde muere da frutos. Con este pasaje voy a terminar. Jueces, capítulo número 16, versículo 23. Ay, hermanos. Antes de leer este pasaje, te voy a recordar otro punto. ¿Recuerdas a Pedro? Dice que Jesús le dijo: Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos. ¿Como a qué? Como a trigo. Esa palabra zarandear significa azotar. En los tiempos bíblicos lo que hacían era agarrar el manojo de trigo y lo azotaban a la pared para que soltara el fruto. Eso significa: Satanás me ha pedido para que te azote. Pregunta: ¿dio fruto Pedro? Sí. ¿Pero por qué Dios permitió eso? Para que muriera a su confianza. No, aunque todos te dejen, yo no te voy a dejar. ¿Ah, sí, Pedrito? Me vas a negar 3 veces. Con muchos de nosotros Dios va a tener que dejar que Satanás nos zarandee para que mueras a lo que más confías. Porque Dios no quiere que seas un simple grano. Dios quiere que seas una gavilla. Y solamente cuando das fruto es cuando tu vida impacta. Entonces, ay, hermano, de verdad, esta prueba que pasaste me impacta, porque me enseñas que debo de confiar en Dios. Eso sí impacta, hermanos, cuando mueres. Jueces 16, 23. Entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón su dios y para alegrarse. Y dijeron: nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Y viéndolo el pueblo, alabaron a su Dios diciendo: nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo, al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Quiero que tengas en mente eso. O sea, había dado muerte a muchos. Aconteció que cuando se sintieron alegría en su corazón, si allá estaban medio borrachines, eso significa alegría en su corazón, dijeron: llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete delante de ellos y lo pusieron entre las columnas. Había a Sansón, el joven que se sentía autosuficiente, el hombre que se sentía capaz de todo, la mujer que confiaba mucho en su belleza, en su dinero. Ese es Sansón. Cuando tú confías más en ti mismo y en tu pensamiento y en lo mucho que tú crees, que sabes, eres como Sansón, que tienes fuerza, pero al final serás el juguete de alguien. Porque Dios no va a honrar a un orgulloso. Será el juguete de sus enemigos. Entonces dice: entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano, porque le sacaron los ojos. ¿Cómo ves? Hermano, significa los ojos. Lo que a él más le gustaba a Sansón eran las mujeres. ¿Con qué admiraba a las mujeres? Con los ojos. Quiere decir que lo que más te gusta te será quitado. Piensa en lo que más te gusta, en lo que más alegra tu vida, que lo haces y lo haces porque pues te gusta, te será quitado. Si sigues confiando en ti mismo y no quieres morir. Entonces sigue diciendo: acércame y hazme palpar las columnas sobre los que descansan la casa, para que me apoye sobre ellas. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los principales de los filisteos estaban allí, es decir, los generales, los gobernadores estaban allí. Y en el piso alto había como 3,000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. O sea, se burlaban de él, veían cómo le aventaban de jitomatazos, como era ciego lo empujaban, se burlaban de él.
Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Asió luego Sansón las 2 columnas del medio sobre la que descansaba la casa y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre la una y su izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. O sea, muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron mucho más que los que había matado durante su vida. Esa frase es importante. ¿Qué quiere decir? No habla del número. O sea, sí está hablando del número de que mató más. Pero ¿por qué mató más en ese momento que cuando vivía? Porque en ese momento murió a él mismo. Dijo: Jehová, acuérdate de mí. O sea, en toda mi vida hacía lo que yo quería. Y sí, maté muchos. Pero no tuvo impacto lo que yo hice. O sea, mataba a muchos filisteos, pero no tenía impacto eso. O sea, sí, matabas a muchos, pero bueno, te vamos un día a presar. Pero hermanos, cuando tú mueres a ti mismo y te conviertes en gavilla, esa acción tiene impacto. Por eso dice que Sansón mató más al morir que cuando andaba en vida. En vida quiere decir cuando andaba en sus rollos. O sea, todo lo que hagas en tu carne, en tu orgullo, no va a tener impacto. Seguirá siendo una semillita dura. Pero cuando mueres y te conviertes en gavilla, entonces ¿qué? Hay impacto. Sansón es un vivo ejemplo, hermanos, de todo su ministerio. Tuvo efecto hasta que murió. Pero no solo físicamente, sino a su yo. Siempre hizo lo que quiso. Pero fue hasta cuando dijo: reconozco. Fue entonces cuando dio fruto. Y fue una gavilla. Entonces, hermanos, ¿queremos ser gavillas? Primero está la muerte. Primero está la muerte. ¿Por qué soñó José una gavilla? Indirectamente Dios le estaba diciendo: José, tú vas a ser rey, pero primero tienes que morir a varias cosas. ¿Y sabes a qué murió? Su familia, su libertad, su consentimiento, a ser el hijo favorito. A todas esas cosas murió. Para la postre, ¿qué? Ser un manojo derecho y con carácter. Vamos a orar, hermanos.